En Desayunos Informales ya está nuestro tercer invitado, presenta en la mesa y ya vamos a esa entrevista. Vamos a hablar de un tema que ya hemos conversado varias veces. Cabildo Abierto presentó a fines del año pasado en la Corte Electoral más de 320.000 firmas para impulsar un plebiscito al que han denominado por una deuda justa. Sin embargo, con casi un tercio de las firmas ya relevadas por la Corte Electoral, empieza a preocupar el nivel de rechazo, una situación que había sucedido con un plebiscito anterior, concretamente con el presentado por el PIT-CNT, que el nivel de rechazo de firmas era alto. Bueno, esto está pasando también en el plebiscito que impulsa Cabildo Abierto. Para hablar de este y otros asuntos ya recibimos a Ignacio Curvelo, él es presidente interino de Cabildo Abierto. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Buen día para todos. Bienvenido. ¿Cuánto preocupa este nivel de rechazo de las firmas? Bueno, para Cabildo Abierto el tema de la usura es un tema central, es una de sus banderas. Durante más de 18 meses, 274 equipos y 450 localidades, se recolectaron 322.928 firmas. Ahora estamos en un momento decisivo, ¿no? Que es el conteo y la validación de las firmas de la Corte Electoral. Cabildo Abierto tiene delegados que están en ese conteo todos los días. Y como tú mencionaste, la semana pasada, es el último reporte, hay aproximadamente 95.000 firmas ingresadas, de las cuales unas 17.500 han sido rechazadas. De esas 17.500, aproximadamente 13.000 y pocas son porque la firma no coincide. El colchón que tenemos permitido, de acuerdo a las firmas que hemos presentado, esas 322.000, respecto a las 272.288 que se necesitan, es de más o menos un 15%, 15,5% que tenemos. La tasa de rechazo que nos está dando por el momento es un poco mayor, un 18,3%. Y por supuesto que nos preocupa, porque este es un tema que hay que atender. El Uruguay no puede seguir manteniendo el abuso de las tasas que hoy se cobran. La usura tiene una prohibición de rango constitucional, es decir, la prohíbe la Constitución de la República en su artículo 52. La usura es además un delito, prevista por la ley 18.212 en su artículo 22, que la castiga con una pena de 6 meses de prisión a 4 años de penitenciaría. Pero la realidad es que no pasa nada. De hecho, el año pasado tuvimos un caso en Salto y Paysandú de una banda criminal de usureros de 15 colombianos que fueron condenados con una libertad prueba por 6 meses y un trabajo comunitario. O sea, esta situación es insostenible. En los últimos días el Banco Central sancionó a una financiera justamente por poner por cobrar, que suele pasar, ¿no? Sí, No pasa nada, suena un teléfono, Perdón. nada grave. Nada grave, nada grave. Sancionó a una financiera por cobrar intereses excesivos justamente. Sí, pero es inusual. Lo cierto hoy es que se cobran intereses del 120, 150 hasta el 200% y es algo que tiene a 1 millón de personas en el clearing y que no puede seguir pasando y que Cabildo solo, sin el respaldo del sistema político ninguno, está en esta cruzada que quiere llevar adelante en defensa del más débil, porque es el más desprotegido, es el trabajador, el laburante que pide un préstamo para los útiles de la escuela de la hija, o comprarse una moto para ir a trabajar, o para hacerse un pequeño viaje, o comprar un electrodoméstico. Por lo que para nosotros es un tema central y vamos a agotar los esfuerzos para poder llegar a la cantidad de firmas necesarias. Tú mencionabas, y nosotros hemos visto un antecedente en la materia que nos parece muy, muy importante, que es el plebiscito del año 1989 contra la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. En ese entonces las organizaciones sociales que lo promovieron estaban en una situación muy similar. Tenían más de 36.000 firmas que estaban rechazadas y solicitaron a la Corte Electoral que realizara una convocatoria a los efectos de que esas personas pudieran ir a ratificar su firma. Bueno, lograron que eso sucediera y luego de ese procedimiento de convocatoria finalmente se llegó al número de firmas requeridas. Por ese motivo hemos presentado en la Corte Electoral la semana pasada una solicitud para que por razones de equidad, por razones de justicia, de igualdad, se realice en este caso un procedimiento similar, esto es convocar a todas las firmas que han sido rechazadas porque la firma no coincide a un proceso de ratificación para que tengan la oportunidad
de validar su firma. Y creemos que ahí vamos a estar sobradamente alcanzando las firmas, las firmas requeridas. Yo en realidad mencionaba el plebiscito reciente, ¿no? El del PIT-CNT, más allá del Bueno, dato, pero el antecedente que yo cito es ese, en el que se aplicó. ¿Y cómo sería el mecanismo exactamente? ¿Cómo se enteraría esta persona que firmó y su firma no coincide? Bueno, para ir a ratificarla, digamos. En la solicitud para conocer cómo se hizo en esa oportunidad, justamente solicité los antecedentes porque no lo tengo claro. Pero hoy en día es muy fácil a través de la tecnología, ¿no? Se puede publicar un link en cualquier lado donde surja. A través de la prensa o redes sociales. Redes sociales, un link con todos los números credenciales y que puedan ir a las juntas electorales de distintas partes del país a ratificar su firma. En aquel caso, recuerdo, porque fue muy notorio, lo que pasó era que empezaron a aparecer firmas rechazadas de personas públicas que habían manifestado que habían firmado. Recuerdo el caso, por ejemplo, me tendría que poner de pie, me pongo, de Fernando Morena, por ejemplo. Sí, claro, mancha. Que era uno de ellos, por ejemplo, pero había algunos dirigentes políticos. ¿Ustedes tienen detectados así casos de personas que, bueno, dirigentes de Cabildo Abierto, o gente que notoriamente saben que firmó y fue rechazada la firma? Puntualmente, por el momento no. Lo que ocurre es que, claro, la Corte Electoral, el procedimiento que hace es compara la credencial SIG, que sacamos a los 18 años, ¿no?, con una firma que se estampa 40, 50, 60 años después. El trabajo de la Corte viene siendo muy bueno, a ver, y agradecemos el trabajo, pero claro, a veces la diferencia es tan grande. Yo firmaba con mi nombre y apellido, y ahora hago unas iniciales. Sí. Entonces, es muy difícil, ¿no?, cotejar con una base de datos tan antigua respecto de la firma que se presenta. Decía que eran 13.000 y pico, de 17.000 o de 18.000, 13.000 y pico las que fueron rechazadas por ese motivo. ¿Las otras por qué motivo? Y son inhabilitados. Puede ser a una persona menor que no sabía que podía firmar, puede ser alguien que tiene una sentencia y no puede firmar, puede ser algún extranjero que tampoco conocía que no podía firmar. Generalmente son esos casos. Ahora, pero la gran mayoría de los casos, casi un 80%, son porque la firma no coincide, del total de rechazadas. Si el nivel de rechazo se mantuviera, con este 18% prácticamente que existe hasta ahora, podría haber unas 60.000 personas potencialmente convocadas para ratificar la firma. No sería un procedimiento fácil de instrumentar, parece, ¿no? Son muchas personas, 60.000. Sí, reitero, convocar a esas personas es muy sencillo, ¿no? A través de la web, a través de las redes sociales, se hace un listado. La Corte Electoral está muy acostumbrada a trabajar en grandes números. Y después me parece que en las oficinas de la Corte en distintos lugares del país, es que la persona vaya, ratifique, se hará un formulario y no veo que sea tan difícil desde el punto de vista práctico. Si esto no funcionara, ¿ustedes tienen previsto otro mecanismo para tratar de que las firmas fueran ratificadas? Nosotros vamos a agotar todos los mecanismos que estén a nuestro alcance para lograr una instancia de revisión de las firmas rechazadas por esta causa, que la firma no coincide. No descartamos absolutamente ninguna medida. Por supuesto que estaremos a lo que la Corte Electoral decida, porque hipotéticamente podríamos plantear un equipo de peritos calígrafos, ¿no? Estoy hablando hipotéticamente, pero bueno, si la Corte no lo acepta, porque son personas ajenas al funcionamiento de la Corte, quizás es un procedimiento que aparece un procedimiento muy costoso, que lleva su tiempo. Estoy hablando hipotéticamente, pero este es el primer punto que hemos detectado, ¿no? Estos antecedentes que he mencionado, es lo que hemos solicitado hasta el momento. Vamos a esperar qué es lo que nos dice la Corte a este respecto. Sí, hay que recordar que Paula lo aludía, que también hubo un nivel de rechazo importante en el plebiscito de la Seguridad Social, cercano al 15%, no tan amplio. Lo que pasa es que el colchón era mucho más importante porque habían recogido más de 400.000 firmas y por eso que finalmente la medida se llevó adelante. Así es, pero bueno, en nuestro caso es distinto porque nuestro el colchón es un poco más flaco, un poco menor y si bien es importante, es un 15%, bueno, esta tasa de rechazo nos preocupa. Cada elección nos muestra que cambiar la Constitución en nuestro país es muy difícil, ¿no? De hecho, hubo ahora recientemente 2 plebiscitos, ninguno llegó al número necesario de votos. Es verdad que el tema de la usura estuvo en el Parlamento en discusión, ninguno de los proyectos llegó a tener los votos necesarios. Se votó el proyecto de Daniel Peña, ¿no? Que ahí está. En parte contempla este tema. Claro, exacto, pero no era suficiente como para lo que Cabildo pretendía. Cabildo le agrega el tema de la deuda que la gente ya tiene con el proyecto de Peña, es para el futuro, no opera hacia atrás. Sí.
Sí, y Si además... me permitís, explico cuál es el proyecto Ahí claramente está. para Mejor. la gente que, Sí, pues además que me interesa establece mucho. porcentajes, ¿no? Lo que plantea Cabildo son básicamente tres cosas. En primer lugar, modificar el artículo 52 de la Constitución de la República. Actualmente ese artículo dice que se prohíbe la usura y que la ley determina la tasa máxima de interés y la pena de los contraventores, ¿ok? Y que nadie puede ir a prisión por deudas. ¿Qué propone Cabildo? Modificar en primer lugar ese artículo. ¿En qué lo modifica? En que esa ley tiene que ser aprobada por por una mayoría especial de 2/3 de los componentes de cada Cámara. ¿Bien? Y en segundo lugar, que esa tasa de interés se aplica a todas las deudas, incluso las deudas que una persona tiene con el Estado, con los gobiernos departamentales, con los entes autónomos y los servicios descentralizados, lo que no ocurre hoy. ¿Ah? O sea, el sistema político se deberá poner de acuerdo, por 2/3 de mayoría de votos de componentes de cada Cámara, a ver cuál es realmente la tasa de interés que quieren poner. Y si quieren dejar las tasas de interés que existen al día de hoy, bueno, que lo voten y se lo digan a la gente. Mire, le vamos a seguir cobrando el 200%. En segundo lugar, lo que plantea este plebiscito es la incorporación de una disposición transitoria, Z bis, a través de la cual, bueno, mientras esta ley no se aprueba, la tasa de interés máxima se fija en un 30%. ¿No? Buscar una cosa razonable, de forma provisoria, hasta que la ley no se apruebe. Y en tercer lugar, y ahí voy a lo que mencionabas, Leonardo, es todas las deudas contraídas antes del 18 de julio del 2023 pueden ser canceladas, descontándose lo que ya se pagó, convirtiéndose a unidades indexadas y aplicándose una tasa del 4% efectivo anual. Siempre que no supere un tope de 200.000 unidades indexadas, que es algo menos de $30.000. Bien, la pregunta, continúo con la que había empezado, era si esto fracasa o si no se llega a las firmas o si el plebiscito no se aprueba, si van a insistir con las modificaciones legislativas, ¿no? Para justamente tratar de introducir cambios que no se puedan poner en la Constitución. Sí, mire, este esfuerzo yo diría que ya ha dado resultados, en primer lugar. Esto obligó a una reestructura privada que si no hubiera sido por estas acciones de Cabildo Abierto no se hubiera dado. Hoy tenemos 280.000 deudas reestructuradas y canceladas y más de 200.000 personas beneficiadas. Claro que eso ya terminó. Con la medida que hizo el Banco Central. Exacto, con las instituciones privadas. Sí. Eso fue por Cabildo Abierto. 200.000 personas beneficiadas y 280.000 deudas reestructuradas o canceladas. Claro, no tiene nada que ver con nuestro proyecto. El tope eran 100.000 pesos, terminó en noviembre, pero bueno, fue un paso, ¿no? Sirvió. Y respecto a tu pregunta concreta, esperemos que el sistema político reaccione y quizá lo pueda hacer antes de que se haga el plebiscito, cuando se validan las firmas. Y si no, por supuesto que insistiremos en la práctica legislativa para lograr un consenso, ponernos de acuerdo, porque, a ver, de alguna manera todos han expresado que este problema es algo que hay que atender, ¿no? No pueden seguir los uruguayos ahorcados, asfixiados, con préstamos que alcanzan hasta el 200%, muertos civilmente, porque eso es lo que provoca, ¿no? Recurriendo después a estos préstamos, como mencionaba, de los colombianos, gota a gota, que generan en prácticas que a veces terminan en prácticas extorsivas también, ¿no? Porque es realmente terrible para la gente. Bien, Ignacio Curbelo, muchísimas gracias por haber venido, muy amable. A ustedes. Muchas gracias. Muy Muchísimas amable. gracias. Nosotros vamos a